Soy Silvana y estoy aquí porque quiero compartir con ustedes un poco del trabajo que venimos desarrollando desde nuestra oficina, que es la OPD, la Oficina de la Primera Dama, gracias al apoyo de un grupo maravilloso de mujeres y más de 1000 voluntarios que nos representan a lo largo y ancho de todo el país. En nuestra oficina trabajamos 4 ejes fundamentales: la primera infancia, el voluntariado, las economías creativas y culturales, economía naranja, y el empoderamiento social y económico de la mujer. Con la línea de crédito Cuñaca Tupirú buscamos apoyar a mujeres inspiradoras como Ña Lucy, que luchan por hacer crecer día a día su negocio. Mi especialidad es, yo hago empanadas casero, vendo mucho meyú cuando hace frío. La ayuda, el préstamo que nos da la primera dama es de mucha ayuda porque ya da para algo, estiramos aunque sea 10 meses más o menos, comprar mercadería y tener en stock. Maestros Artesanos es un proyecto que venimos trabajando con el IPA, que nos da la posibilidad de revalorizar nuestra esencia, de dónde venimos, qué somos, valorar nuestra artesanía, conjugar lo que es moda y arte, vestirnos con nuestra artesanía. Si nosotros pensamos a la artesanía, no es solamente un producto. Nunca artesanía es un producto. Artesanía es cultura, artesanía es identidad y artesanía es sentido de pertenencia. Este proyecto prevé crear escuelas como la Escuela Centralista en Piribehuí, la Escuela Auténtico de Apoí, la Escuela de Marroquinería en Orqueta, es decir, un sinfín de cosas, y también prevé generar políticas públicas para la prevención y sobre todo para el cuidado y conservación de nuestra artesanía. Amor en cada gota es un proyecto que nos tocó el corazón. Se trata del Banco de Leche Humana y es uno de los principales proyectos de trabajo de nuestra oficina. Como pueden ver, hay una reorientación de nuestros esfuerzos y recursos hacia el lugar donde realmente debemos invertir, que son nuestros niños, y cuanto antes mejor. Hay fotos que muestran al bebé prematuro junto al bebé de la madre donante. A veces es una diferencia más o menos del doble, y un par de años después, gracias a este esfuerzo, los dos están en el mismo tamaño. Eso ejemplifica un poquito lo que estamos haciendo. Quiero agradecer a tantas mamás que donan su leche con mucho amor para salvar miles de vidas, y también felicitar al gran equipo del Banco de Leche Humana. Realmente son un ejemplo de efectividad, calidad y amor en la tarea que realizan. La crecida del río nos mueve y nos movió con urgencia, porque llegamos a cada familia tratando de paliar un poquito las muchísimas necesidades que sabemos que tienen. Y sobre todo, lo que nos parece importantísimo es llegar con un abrazo para dar fuerza y esperanza a todas esas mamás, a todas esas mujeres que están sosteniendo este difícil momento. Queremos escucharte y que formes parte de esta gran red de trabajo en todo el país. Conoce más de la tarea que venimos realizando ingresando a nuestra página web y forma parte de estas mujeres seguras, fuertes y empoderadas.